17ª meditación. Que Dios te conceda su gracia al escuchar, como a mí al predicar. Soy el Padre Miguel Segura, director de vocación.org. En esta meditación de los ejercicios espirituales entramos definitivamente en una dinámica de contemplación. Dijimos al inicio que los ejercicios espirituales dependen mucho de cómo se toma en serio o no esta palabra ejercicios. Y ya hemos hecho algunos ejercicios. Hemos meditado, hemos escuchado las conferencias, nos hemos examinado, hemos usado la fantasía y ahora contemplamos. ¿Qué significa esto de la contemplación evangélica? Vamos a explicarlo al inicio de esta meditación, pero en la práctica significa que eres el apóstol número 13. Y estás, en concreto hoy, en la orilla del lago de Galilea. Vamos a dedicar esta hora a experimentar lo mismo que experimentaron los apóstoles, que es el descubrimiento progresivo del Maestro. Como preámbulos, simplemente se trata de tomar una actitud para vivir juntos con los apóstoles este descubrimiento no solamente progresivo, sino también un descubrimiento maravilloso, sorprendente, a veces inquietante de Jesucristo, mi Maestro y mi Señor. Y esta es la petición que hacemos a través de la persona que mejor le conoció, nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Hagamos esta petición. Madre, ayúdame a descubrir progresivamente a Jesucristo. Ayúdame a descubrirlo con ese mismo conocimiento que tuvieron los apóstoles, no solamente intelectual, sino experiencial. Al mismo tiempo, con esta meditación, contemplación, tratamos de hacer la experiencia de mi vocación cristiana y quizás también de mi vocación apostólica. Para esta contemplación tomamos el Evangelio de San Mateo, el capítulo 8, versículos del 18 al 34. Esta página del Evangelio es amplia porque incluye 3 pasajes y nos los ofrece el Evangelio para descubrir un día normal en la vida de Cristo. Un día muy normal. Él mismo lo pone como que sucede todo en el mismo día, durante esas 24 horas. Jesús está rodeado de la multitud, sube a la barca y pasa a la otra orilla del lago. Un día normal. Pero antes de sumergirnos en este pasaje, hay que recordar algunas verdades sobre la oración y así entenderemos mejor qué tipo de oración proponemos en este momento de los ejercicios, para que no sea una simple escucha, sino que ya desde ahora sea un momento de unión con el Señor. La contemplación en la fe de los misterios de Cristo es algo muy especial. La contemplación en la fe de los misterios de Cristo no es un recuerdo, no es una referencia sentimental al pasado. Porque cuando por la fe contemplamos, pasa algo similar a lo que pasa en los sacramentos. No es exactamente igual porque no es un sacramento. Pero cuando contemplamos por la fe, el misterio se actualiza. O sea, las gracias que estuvieron presentes en ese momento para los que vivieron ese pasaje del Evangelio, están ahí para nosotros. Nos permite estar a su lado, ser sus discípulos, y nos ofrece las gracias que para mí se derivan de ese misterio. O sea, no es una acción mía, ni principalmente mía, aunque yo, desde luego, colaboro cuando quiero contemplar, sino que Dios ya ha previsto para mí desde siempre unas gracias al entrar en contacto con este misterio de la vida de Cristo.
De tal manera que no tenemos que tener envidia si meditamos, por ejemplo, la encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo. No tenemos que tener envidia de quienes estuvieron allí, la Virgen, San José, los pastores, los Reyes Magos, porque en realidad nosotros podemos recibir las mismas gracias que recibieron ellos. Y por eso entramos en esta contemplación de un día normal en la vida de Cristo, para pedirle a Dios la gracia de tener un corazón ardiente, apasionado, que me encuentre arrojado a la entrega total, al seguimiento total de Cristo, sabiendo que no es tanto por el esfuerzo que yo voy a poner, sino que dentro de ese misterio hay una fuerza renovadora para mí. Cada contemplación que hacemos del Evangelio, a veces la hacemos abriendo las páginas de la Biblia, otras veces la hacemos mirando una escultura de Semana Santa, un paso de Semana Santa, o viendo una película sobre el Señor. Pero estamos contemplando un misterio de la vida de Cristo. Si lo hacemos con fe, esa fuerza renovadora es para mí. Toca mi alma, me purifica y conquista para mí las gracias que Él nos da. Bueno, pues antes de sumergirnos en este misterio, en este día normal de la vida de Cristo, tenemos que recordar algo muy importante sobre la oración. Y es que San Ignacio habla de los afectos. ¿Qué son esos afectos del corazón? Recuerdo que en un convento de franciscanos, en Italia, sobre el coro donde rezaban las laudes, las vísperas, la liturgia de las horas, decía esta frase: Si cor non orat, in vanum lingua laborat. Si el corazón no ora, en vano trabaja la lengua. Hemos insistido en la segunda parte de nuestros ejercicios, sería todavía dentro de la primera etapa, sobre la meditación, el modo de ejercicio espiritual que es la meditación. Es un mayor esfuerzo o es al menos una mayor actividad por nuestra parte. Dios nos da un regalo bien envuelto y nosotros leemos sobre ese regalo, reflexionamos, escuchamos sobre ese regalo, vamos desempaquetando ese regalo, reflexionamos y al final surgen los afectos. Todo esto es necesario, un momento de reflexión o un momento de lectura, un momento de audición, y la reflexión trabaja sobre ello. Qué importante, por ejemplo, cuando hablábamos sobre la brevedad del tiempo, sobre la finalidad de las criaturas, nuestra inteligencia está trabajando, estamos actuando activamente sobre esas verdades. Y de repente surgen los afectos. Esto es así funciona la meditación. Pero aunque la lectura y la reflexión y a veces la audición no debe faltar, lo más importante son esos coloquios llenos de afecto, llegar al tú por tú con Cristo. Esto también va a pasar en la contemplación, ahora vemos cómo. Tiene que ser una excusa todo lo que digamos aquí para un encuentro personal y amistoso con Dios de corazón a corazón. Así que, ¿qué son los afectos? Los repasamos rápidamente para entrar en nuestra contemplación. Los afectos son esos movimientos del espíritu por los cuales nuestra alma, iluminada por sus reflexiones, iluminada por la gracia de Dios, se lanza hacia Dios. Lo encuentra, lo adora, le alaba y le agradece. Le ofrece con generosidad todo su amor de hijo, promete serle fiel, amarle, cumplir su voluntad. Y a veces también, reconociéndonos hijos pródigos, le pedimos perdón por todas las ofensas que ha ocasionado este alma a Dios. Le manifestamos nuestro dolor sincero y queremos vivir de tal modo que a partir de ahora nuestra vida sea una proclamación de nuestra fidelidad a Él, de nuestro amor a Él. Esos son los afectos. Si los recapitulamos, lo que acabamos de decir, pues como veis son afectos de alabanza, afectos de gratitud, de arrepentimiento, de ofrecimiento. Estos son los afectos que llenan, por ejemplo, los salmos. Así tiene que estar nuestra oración. No tiene que ser una simple reflexión intelectual, sino que tenemos que llegar al momento de decir, gracias Señor. O tenemos que llegar al momento de decir, qué grande eres, te alabo. O perdóname. Esos son los momentos de verdadera oración de tú por tú con Jesucristo. Los afectos entonces pueden surgir a veces por las reflexiones,
nuestro intelecto está manejando unas ideas que ha leído o que ha escuchado, la mente se ilumina y de repente se inflama la voluntad. Y dices, es verdad, mi vida es breve, Señor, ayúdame, y haces una petición. Ayúdame a aprovechar mi vida. O estás reflexionando sobre lo mismo, la vida es breve, qué mal le he usado mi vida. Señor, perdóname por todas las faltas en el aprovechamiento de mi tiempo. O dices, la vida es muy breve, pero tengo vida. Muchísimas gracias, Señor, por la vida que me has dado. Pero surge ese momento en el que la voluntad se inflama. No solamente estás pensando, sino que estás queriendo algo, queriendo darle gracias, queriendo pedir perdón. Tu voluntad ya está en acción. También pueden surgir, no solamente por las reflexiones o por la audición y por la lectura, sino que también a veces por nuestra propia vida personal, por el estado en el que te encuentras, por lo que te acaece, te surge espontáneamente un afecto. Es verdadera oración. Pero ¿cómo? Si no he abierto el Evangelio, no he abierto la Biblia, no, pero por lo que la providencia está permitiendo en tu vida, tu corazón se inflama de golpe. Por ejemplo, estás a punto de que pase algo malo, no pasa y ¡ay! Gracias, Dios mío. Estás rezando. En el momento en el que, en el trabajo, en la calle, al salir de comprar, pues tu corazón puede hacer una oración muy auténtica. Surgen también, no solamente de la reflexión, de la audición, de la vida ordinaria, sino que surgen espontáneamente. Estos afectos surgen en momentos y circunstancias en que, sin ninguna reflexión previa, sin encontrarse tampoco en una circunstancia particular, de repente te encuentras con la necesidad de explicarle, de proclamar tu afecto a Dios. Encuentras la necesidad de expresarle a Dios algo que no puede frenarse ni contenerse en tu interior. Y esto sucede a veces por cosas que son internas a la meditación o por causas externas. Por ejemplo, has sufrido una humillación. Has sufrido una humillación y te unes a Dios, rezas, hablas con Él, o te encuentras en un momento de fuerte tentación o en una enfermedad, o sé que me han calumniado. Todo esto de repente tiene dentro de sí la necesidad de desahogarnos ante Dios. Puede ser que te tengas que ayudar de algunas fórmulas hechas para dar cauce a este afecto. A veces, por ejemplo, las antífonas de entrada de la misa o las antífonas de comunión tocan directamente este modo de oración. Provocan un afecto inmediato, afecto en este sentido, un acto de la voluntad, bien entendido, como petición de perdón, agradecimiento, alabanza, arrepentimiento. A veces estos afectos pueden ser hasta apasionados, pero no tanto como un fruto de tu sensibilidad, que tiendes a ser más apasionado que otras personas, sino porque la voluntad de repente es iluminada por las verdades de fe, comprende y quiere darle gloria a Dios, quiere cumplir su voluntad. Y esto puede suceder incluso cuando estás muy árido, cuando no te apetece nada orar, no te apetece nada rezar. Puede ser en un momento de aridez absoluta, incluso dolorosa, como sucede con la pasión de Jesucristo, en que Él realmente, desde el punto de vista sensible, no podía sentirse bien mientras oraba, y sin embargo ora de todo corazón. ¿Qué es entonces lo más importante cuando estamos haciendo oración? ¿Qué es el punto que va a cambiar realmente nuestra oración? No es tanto cómo nos vamos a sentir, si hoy me siento muy a gusto, hoy estoy muy rodeado de silencio, todo eso puede ayudar o no. Pero el punto más importante para que del corazón surjan los afectos, no los sentimientos, los afectos, es decir, esos actos de la voluntad que llamamos petición, una petición fuerte de algo, un arrepentimiento de mis pecados, una alabanza a Dios, un acto de gratitud, todos esos son afectos del corazón. Lo más importante en la oración es la presencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque nosotros raramente sentimos
estos afectos o experimentamos estos afectos ante un ausente, ante una persona separada de nosotros. Mientras que si yo me encuentro delante de un niño que me está pidiendo limosna, o me encuentro delante de una mujer enamorada, o delante de un anciano que está sufriendo, entonces me brotan del corazón esos afectos, esas formas de petición, de alabanza, de agradecimiento, de coloquio, de tú a tú, con esta persona que estoy viendo. Así que lo más importante es la presencia de Dios. Estas contemplaciones tenemos que hacerlas en presencia de Dios, que ha preparado este momento para encontrarse conmigo. Sí, por supuesto, es algo que vivió Jesucristo con los apóstoles, es algo que estaba destinado también a ellos, pero este momento de encuentro personal con Dios, en la mente de Dios, también está presente conmigo. Y por eso tomamos conciencia de la presencia de Dios. Es decir, conscientemente pensamos en que Dios ahora mismo me ve con amor mientras yo considero lo que Él me ha querido revelar a través de su Hijo. No solamente estoy reflexionando sobre un acto del pasado, como podría pensar eso en Napoleón o en Sócrates, sino que estoy pensando con amor en lo que Él quiere decirme ahora a través de su Hijo Jesucristo. Así que vamos a tomar ya directamente este pasaje de Mateo 8, del 18 al 34. Es un pasaje amplio y lo voy a leer completo porque en él Mateo nos habla de un día en la vida de Jesucristo. Soy consciente de que Mateo agrupa los hechos, agrupa los signos, pero también agrupa los discursos. Sin embargo, esto lo presenta como si fuese un solo día. Viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino, y le dijeron a gritos: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: Id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar, y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Contemplamos entonces estos 3 momentos en un solo día, que para los discípulos fueron un descubrir continuamente al Maestro. Le vemos entre la multitud y nos asombra en un primer momento lo mismo que les habrá asombrado a ellos.
Cuando se acerca esta primera persona, un escriba, y le dice: Maestro, te seguiré a donde vayas. Hay que meterse en el papel de los discípulos. Recuerda que eres como el 13º discípulo, el discípulo número 13. Y dice: te seguiré a donde vayas. Estás tratando de formar un grupo. Se acerca una persona valiosa, una persona que es un erudito, podríamos decir, sería un estudiante universitario o una persona que ya ha acabado su licenciatura. Y Jesucristo le mira y dice: no tengo nada que ofrecerte. Los zorros tienen madrigueras. Yo no tengo ni eso. ¿Qué significa que Jesucristo no trata de arrastrar a esta persona ofreciéndole motivaciones naturales? ¿Qué es lo que significa? Jesucristo es exigente. Jesucristo debió impactar a los discípulos porque es muy claro. Y cuando están pensando en esto, hombre, motívalo un poquito más. Dile: bueno, perfecto, mira, poco a poco, vente conmigo, pasado mañana estaremos en tal sitio. Únete al grupo, te vamos a tratar muy bien. Jesucristo le dice: las zorras tienen madrigueras, los pájaros del cielo nidos, yo no tengo nada. Entonces, ¿qué pasaría si tú te quieres sumar a un grupo y alguien te dice esto? Está poniendo el énfasis sobre la sobrenaturalidad de su misión. No puedes seguir a Jesucristo por motivaciones humanas, porque no vas a conseguir nada que el mundo aplauda, nada de lo que buscarías, ganancias, un cálculo de beneficios terrenos. No es así. Jesucristo le dice: no vas a tener nada humano conmigo. No vas a tener una mejoría de tu nivel de vida. Y cuando todavía está hablando, se le acerca otro y le dice: este era de los discípulos, o sea que ya sabía quién era Jesucristo, ya estaba en el grupo, y le dice: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replica: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Trata de ver el rostro de Jesucristo. Trata de ver cómo se mueven sus labios otra vez. Escucha su voz. Y no sé si esto te parece o no una respuesta dura. Pero no es dura, no es de intolerancia de ¿cómo vas a ir tú a ver a tu padre? Déjalo en paz, no me interesa. No es eso. Tú sígueme. Lo que parece más urgente e importante, incluso humanamente, como es: mira, tengo una serie de motivaciones naturales, no soy el único que está en mi casa, pero bueno, yo creo que te voy a seguir, pero creo que es mejor en otro momento familiar, porque tengo que ver algunas cosas con mi padre, ya es mayor. Y Jesucristo tiene una conciencia de la misión que debe cumplir, que es mucho más importante que lo que tú sientes que es más importante. Jesucristo sabe que de su misión depende también la felicidad de tu padre, y depende la eternidad de tu padre, y depende la felicidad de toda tu familia. Lo que te está proponiendo no está en colisión con esto. Está precisamente a favor de lo que más te importa. Y por eso es más urgente que lo que más te importa. Pero yo me imagino que quizás los apóstoles no entendieron esto. Volvemos al pasaje evangélico. Imaginad la escena casi más como si fuese un cuadro que como si fuese una película. Imaginaos a Jesucristo que está delante de este hombre, explicándole con poquísimas palabras la urgencia de la misión. Un hombre que ya le seguía y está tratando de poner en valor aquello a lo que se van a dedicar los apóstoles. No hay nada más urgente, no hay nada más noble que la misión que Jesucristo te propone. Pero ver a los discípulos confundidos. Acaba de no motivar humanamente a uno y ahora pues parece que tampoco motiva humanamente al otro. Sí, hombre, vete, no, tranquilo, tranquilo, cuando tú puedas, mira,
Vete con tu familia y luego ya cuando a ti te parezca bien, cuando tú estés a gusto ya para seguirme, sígueme. No le dice esto Jesucristo. No hay nada más urgente que lo que Cristo te propone. No hay nada más importante que seguir a Jesucristo, ni aquello que a ti te parece más importante. Porque seguir a Jesucristo es la clave de tu felicidad, pero también la clave de la felicidad de los que te rodean. Lo mejor que le puede pasar a tu padre es que tú seas santo. Lo mejor que le puede pasar a tu familia es que tú seas santo, que sigas a Jesucristo. Hay toda una serie de bienes inherentes al seguimiento de Jesucristo. Obviamente, si ahora mismo hay una persona que a mí me dice, oye, mi padre se está muriendo a punto de caer por un precipicio, tienes que ir a cogerlo, obviamente. Si tienes que enterrar a tu padre porque se ha muerto, entiérralo. Pero esta fórmula que se usa en el Evangelio, tengo que ir primero a enterrar a mi padre, se refiere a pasar, digamos, hasta que mi padre muera. Cuando mi padre muera ya te seguiré. Y esto no siempre es así. En la mente de Jesucristo hay una gran urgencia de la misión, pero también es verdad que Jesucristo habla con gran autoridad. En algunos otros pasajes del Evangelio, Jesucristo se presenta con tanta autoridad que los que van a aprenderle incluso se echan para atrás. Jesucristo no tiene problema en afirmar las cosas con mucha claridad. Yo soy. Eso era una fórmula que solo se usaba para Dios y sin embargo Jesucristo la usa para sí mismo. O cuando dice, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Jesucristo tenía una forma de expresarse concisa, clarísima, profundísima, con una gran autoridad. Eso lo reconocía la gente. Este nos enseña con autoridad, no como nuestros escribas. Y Jesucristo es así. No es verdad que Jesucristo es dulzón, no es verdad que Jesucristo rebaja su seguimiento, sino que cuando se presenta, Jesucristo muchas veces provoca una división de ánimos. Hay gente que se queda alucinada con su predicación, hay gente que se queda maravillada por su firmeza, por su autoridad también a la hora de hablar de las cosas de Dios y de los hombres, y hay quien le odia profundamente. Algunos creen en él y le siguen hasta la adoración, y en cambio hay otros que nada de admirarle, sino se preocupan y piensan incluso en matarle. De Jesucristo en el Evangelio tenemos grandísimos elogios. Nadie ha hecho esto como Él. ¿Quién ha curado a los leprosos? ¿Quién ha hecho hablar a los mudos? ¿Quién ha resucitado entre los muertos? Alguien. Nadie, incluso los que le iban a aprender, nadie jamás ha hablado como este hombre. Y efectivamente esta admiración provoca el amor. Pero también tenemos insultos a Jesucristo. Es un comilón, es un borracho, es un amigo de publicanos. Está endemoniado. Echa a los demonios con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Bueno, Cristo es así. Acaba de demostrar otra vez en la orilla del lago. No tengo nada que ofrecerte. Nada humano que ofrecerte. Mira, una buena casa, si me sigues vas a tener este va a ser tu sueldo. No tengo nada que ofrecerte. Proclama Jesucristo su pobreza y su desapego de los bienes materiales. Está apegado únicamente a su Padre y a la misión recibida por Él. Y este es el estilo de quienes quieran seguir íntimamente a Jesucristo. Pobre, casto, obediente, apasionado por la misión. Pero sigue el pasaje evangélico y Jesús, después de haber dejado esas respuestas y este asombro en los apóstoles que recogerán para transmitírnoslo después en el Evangelio, cansado, sube a la barca, pide un cojín y se queda dormido. Trata de imaginar vivamente esta escena evangélica. Subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos que perecemos». Él les dice:
¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Imagínate a los apóstoles reunidos en la barca. Apliquemos los sentidos. Escucha las olas del mar, escucha el viento. Empieza a levantarse la tempestad. Ellos habían estado hablando probablemente sobre lo que habían visto hace nada. Oye, ¿no te ha parecido un poco fuerte? Ese hubiera sido un buen contacto para nuestro grupo. Hombre, podríamos haberle puesto en valor algunas cosas. Hay gente que nos ayuda, hay gente que nos apoya. Ven con nosotros, te lo vas a pasar bien. Y sin embargo, Jesucristo lo que ha recalcado es que no tiene nada que ofrecerle. Que si viene, viene por él y por la misión. Y al otro, que ha dicho lo de su padre, bueno, pues a lo mejor a alguno le parecía algo exagerado la respuesta de Cristo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. A lo mejor algún apóstol estaba a punto de pedirle más o menos lo mismo. Oye, mi madre está muy... Oye, y escucha esto. Y en ese momento, una tempestad, como puede suceder en Galilea. Se encrespan las olas y te rodean las olas. No sé si alguna vez habéis tenido esta experiencia. Yo personalmente sí la he tenido en un momento de mare mossa, como decían en Italia, de mar movido. Y al inicio era muy divertido. Estábamos en una balsa, remando 6 de nosotros, un sacerdote, 4 seminaristas y yo, con aletas y con remos, y estábamos ya yéndonos en una travesía de 7 kilómetros en alta mar no, en la costa, pero en una costa de acantilados. Y al inicio, cuando nos subían las olas y nos bajaban otra vez y la balsa surfeaba un poco y de repente te subía y veías todo el mar. Bajabas y estabas rodeado de olas, como muros, como de 2 o 3 metros. Y era muy divertido los primeros 10 minutos, pero luego uno se puso amarillo, no podía ya aletear. Después se puso otro también amarillo, yo veía la pared del acantilado, no avanzábamos nada. Era algo realmente peligroso ya. Teníamos toda la ropa en una bolsa de basura y ahí habíamos metido también la comida para que no se mojara, la pizza, que llegó mojada completamente. Tuvimos que parar en una roca y dejarles allí a los dos a salvo de las olas y tratar de llegar con la balsa a la orilla donde nos esperaban. Momentos muy angustiosos. Así se debieron sentir los apóstoles, pero en una época en que los griegos clásicos, cuando se referían al mar, decían el negro mar. El mar era el símbolo de la muerte. Si te caías al mar, te morías. La gente normalmente no sabía nadar. Y ellos vestidos entre olas, Señor, sálvanos, que perecemos. Y entonces le ven, le están despertando, y nosotros tenemos que verle también, cómo abre los ojos Jesucristo, cómo les mira. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y ver cómo se pone de pie y se dirige al viento. ¡Calla! Y ya no hay viento. Y a las olas, al mar, enmudece. Serenidad. Este momento, que nosotros no tenemos que restar fuerza a los milagros de Cristo, porque no están adornados como pueden estar adornados otras narraciones religiosas, el nacimiento de Buda, los cantos mesopotámicos sobre la creación del mundo y la lucha de los dioses, y que no, aquí no es así. Cristo fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El Señor se durmió en la barca. Está narrando algo que vivieron. Le despertamos. ¿Por qué teméis? Los apóstoles dicen con asombro, ¿este quién es? ¿Quién es
Le acabamos de ver exigente y ahora le obedecen hasta el viento y el mar. Se darían codazos. Madre mía, lo que acaba de pasar. Y ya están llegando a la orilla, y entonces bajan. Vamos a vivirlo con ellos. Llegó Jesús a la otra orilla el mismo día. Por la mañana había pasado esto, cruzan el lago, pasan el lago, llegan a la región de los Gadarenos o los Gerasenos. Y de repente, ¡guau!, un grito tremendo. 2 endemoniados. Desde sus sepulcros salieron a su encuentro. 2 endemoniados que están en el cementerio. Y salen a su encuentro. Era un sitio donde, dice el Evangelio, que la gente no pasaba, no podían dominarlos. Y sin embargo, Jesucristo, se ponen delante de él. Jesús no se amilana, no se echa para atrás, no tiene ningún miedo. Le dijeron a gritos, ellos a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesucristo, fijaos, vamos a verlo, vamos a contemplarlo. Cuando le están diciendo: si nos sacas de aquí, llévanos a la piara. Y Jesucristo, con una palabra: id. Id. Una palabra. Sin aspavientos, sin sudar, sin apretar los dientes, sin actos teatrales. Id. Y se van. El mismo Dios que creó el mundo con su palabra, el mismo Dios tan creador y providente que lo mantiene todo por su amor, sin esfuerzo, sin aspavientos, también domina sobre los demonios. Tiene su misma firma, esa enorme sabiduría, potencia, humildad, generosidad, capacidad de salvación que libera a estos pobres hombres poseídos por los demonios, los libera con una palabra. Y tú, que eres el 13º apóstol, el apóstol número 13, estás ahí con los apóstoles con la boca abierta. Contemplar a una persona poseída por el demonio es una experiencia entre aterradora y gratificante. Aterradora porque uno se da cuenta de las fuerzas del mal, del odio que nos tienen porque le tienen odio a Dios. Quieren arrebatarle nuestra alma porque así saben que dañan su amor. Nos quiere como a hijos. Si consiguen separarnos de Él, pues en ello está su gozo. Pero gratificante porque te das cuenta de que el demonio no puede llegar a tu alma violentando tu libertad. Como mucho a tu cuerpo por permisión de Dios, pero no a tu alma. Y estos hombres, por la palabra de Cristo, son completamente rehabilitados, lo mismo que sucede en un exorcismo. Completamente salvables del peor de los males. Por esto digo que es una experiencia gratificante el ver a una persona que se pone a disposición, o digamos, a tiro de la oración de la Iglesia para ser ayudado incluso en el peor mal. Y es completamente salvable. Completamente salvable. No hay nadie que pueda escapar de la salvación de Jesucristo, a no ser que quiera escaparse a él mismo. Pero no hay nadie que quede lejos. No, este ya no porque este ha estado endemoniado. No, este ya no porque este ya ha cometido este pecado horroroso, horrible y vergonzoso. No, todos somos alcanzables por la salvación de Jesucristo. Pues estar ahí con los apóstoles experimentando por un momento se te pone la piel de gallina al escuchar estos gritos, al ver que se acercan estos hombres que nadie puede dominar,
al ver que se acercan a Jesucristo, Jesucristo no se mueve y tú piensas si te vas atrás o no. ¿Cómo lo hubiéramos vivido nosotros? Pero al verle a Cristo así, firme, seguro de sí mismo, sereno y tan poderoso, al ver a los hombres que se miran como sin entender plenamente lo que ha pasado, pero que vuelven a ser ellos mismos, al ver que, sí, salen y se meten en la piara, pero la piara desaparece, ya no hay ni rastro de los demonios, han desaparecido en la faz de la tierra. Qué sensación de paz y de serenidad como la que acabamos de experimentar al salir vivos de forma milagrosa de una tempestad tremenda. Lo mismo que había pasado con los elementos y había sucedido en la naturaleza, pasa ahora en las almas de estas dos personas, en los cuerpos de estas dos personas, y se encuentran serenos y tranquilos. Pero entonces llega el tercer pasaje de este Evangelio que también tenemos que considerar para asombrarnos y vivirlo. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Meternos profundamente en la escena evangélica, olvídate de todo. Olvídate incluso de lo que acabamos de meditar si quieres y métete en el grupo mientras estás caminando con Cristo, acercándonos a la ciudad, a donde se han ido corriendo los porquerizos. Hablando con los dos endemoniados que nos están contando su historia, ya no están endemoniados, están liberados, están felices, están sanados. El Evangelio supone que tenemos entendimiento. ¿Cómo habrá sido esto? ¿Cómo habrán vivido estos momentos los apóstoles? ¿Habrán sabido cómo se llaman, de dónde son, desde cuándo les pasaba esto? Ellos estarían alucinados con Jesucristo, agradecidísimos con Jesucristo. Claro, por esto después el cristianismo también se expandió tan rápidamente. ¿Cuántos beneficiarios de la caridad y de los milagros de Jesucristo? Jesucristo les dijo a sus apóstoles: vosotros recogéis lo que no sembrasteis, porque pasó antes él, el sembrador, y sembró tantos actos de caridad, tantas cosas buenas que luego el cristianismo prendió como pólvora en toda esa zona de Galilea. Y de repente se acerca una multitud. Mírala. ¡Qué alegría! Estos dos que estaban aquí, que no habéis podido hacer nada por ellos, ahora los tenéis rehabilitados, ya están bien, ya están felices, están contentos. El Señor les ha sacado los demonios. Seguramente vienen para juntarse a nuestro grupo, para aplaudir a Cristo, Y de repente el Evangelio es tremendo. Le rogaron que se marchara de su país. Vete, por favor. Eres el apóstol número 13. ¿Qué sentirías tú si estás con Cristo, el máximo benefactor de la humanidad, y de estos dos compatriotas de la gente de la ciudad que acaba de ser salvado y no habían podido hacer nada por ellos antes? Imagínate que eres el enfermero de un médico que acaba de darle la vista a dos niños y llegan sus padres y te dicen: lárgate. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que alguien ante Cristo benefactor, todopoderoso, asombroso, amable, bueno, por favor, te rogamos que te vayas? El pueblo entero salió donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país, dice el Evangelio. No es tan raro. Acababan de perder toda la piara. Los demonios le pidieron a Cristo: si nos sacas de este, mándanos a la piara. Y Jesucristo dijo: id. Se fueron y se ahogaron en el mar. Y ahora todo el pueblo sale y le pide que se vaya de allí. También nosotros a veces preferimos los cerdos a Dios.
también nosotros preferimos los cerdos a Dios. ¿Cómo habrá sido esa caminata saliendo de Guedara o de Gerasa? Con todo ese día a las espaldas, atardeciendo, habiendo contemplado al maestro exigente, convencido de su misión, entregado hasta el agotamiento que se quedó dormido en la barca, poderoso con los medios, poderoso ante el mar, poderoso ante el viento, poderoso ante los demonios, pero que el mundo no lo ve como suficiente. Señor, ayúdanos a conocerte profundamente, a conocer tu corazón. Ayúdanos a ver cómo no guardas rencor a quien te echa de su ciudad, sino que, de nuevo, te focalizas en la misión. ¿Cómo habrás hablado con los apóstoles? ¿Cómo se habrán contagiado de tu serenidad y al mismo tiempo de la urgencia de la misión? Ayúdame, Señor, a conocer tu corazón y a experimentar lo mismo que experimentaron los apóstoles.